Buenas tardes, mi nombre es Marta Guadalupe Muñoz López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Logística. El nombre del docente es el ingeniero Juan Morales. El nombre del video que vamos a ver es Estadística Inferencial número 2, es la unidad número 1. Los temas que contienen son los siguientes: inferencia acerca de dos proporciones, inferencia acerca de dos medias muestrales independientes, inferencia acerca de dos medias muestrales dependientes, comparación de la variación de dos muestras. Vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a continuar con algunas definiciones y vamos a explicar algunos ejercicios en minita. Tenemos el punto 9.2. Este es inferencia acerca de dos proporciones. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre las dos proporciones poblacionales. Ejemplo: las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles. Según datos de Who Wants Airbags, Meyer y Finney James, volumen 18, número 2, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Tenemos nuestra siguiente información: con las muertes de los ocupantes, el número total de ocupantes con bolsa de aire y sin bolsa de aire. Con bolsa de aire tenemos un total de 41 y sin bolsa de aire tenemos 52 en las muertes de ocupantes. En el número total de ocupantes con bolsas de aire tenemos 11.541 y sin bolsas 9.853. Continuamos con la presentación. Estos serían los resultados que obtuvimos de nuestro ejercicio. Vamos a Minitab para abrir. En Minitab nos vamos a ir a estadística básica. Vamos a seleccionar dos proporciones. Tenemos ya nuestros datos. Vamos a seleccionar datos resumidos. En el número de eventos en la muestra 1 tenemos 41. En el número de eventos en la muestra 2 tenemos 52. En el número de ensayos tenemos 11.541 en la muestra 1 y 9.853 en la muestra 2. Nos vamos a opciones, donde tenemos el nivel de confianza del 95%, la diferencia hipotetizada de 0.0 y la hipótesis alternativa. Aquí vamos a seleccionar diferencia menor a la diferencia hipotética. Aquí vamos a dejar por default, utiliza el cálculo agrupado de la proporción. Vamos a aceptar, Nos muestran los siguientes datos de la muestra 1 y la muestra 2 con los datos ya escritos, los que anotamos en nuestra tabla. Serían contenidos 52. En el número de muestras 11.541 y 9.853. Nuestra muestra P, en la muestra 1 tenemos 11.003553. En la muestra 2 tenemos 11.005278. Tenemos una diferencia de P menos P2, una estimación de la diferencia de 0.001172503. Tenemos un límite superior del nivel de significancia del 95% de la diferencia, que es menos 0.000217916. Para la prueba de diferencia tenemos el MZ menos 1.91 y el valor de P, que es 0.28. Con esto podemos
Decir que nuestro valor de P fue 0.28 y excede nuestro valor de significancia, que fue el 0.05. Con esto concluimos que los accidentes por muertes en automóviles con bolsas de aire es menor a la proporción a las muertes de los automóviles que no tienen bolsas de aire. Entonces rechazamos nuestra hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis alternativa. Nos vamos a la presentación. Estos serían los datos que obtuvimos. Nos vamos al siguiente ejercicio. Es el ejercicio número 2. Inferencia a partir de dos muestras. Inferencia a partir de dos proporciones. Moralidad y matrimonio. En una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilizaremos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca del tema. Estos serían los datos que obtuvimos de nuestro ejercicio. Nuestro valor de P fue 0.046. Entonces vamos a abrir Minitab para realizar el ejercicio. Nuestro Minitab con los datos. Para el siguiente ejercicio nos vamos a ir a estadística básica. Seleccionamos las proporciones. Vamos a seleccionar datos resumidos. Colocamos los datos, que son 347 en la primera muestra, 305 en la segunda muestra, 386 en la primera y 359 en la segunda. Opciones, dejamos un nivel de confianza al 95%, diferencia hipotetizada 0.0. En la hipótesis alternativa vamos a dejar diferencia igual a la diferencia hipotética. En el método de prueba vamos a dejar calcular las proporciones por separado. Vamos a dar aceptar y aceptar. Tenemos nuestra muestra 1 y nuestra muestra 2 con el número de datos. El número de muestras que fueron 386 en la primera muestra y 359 en la de los hombres. Nos muestra que las mujeres piensan que sí es moralmente incorrecto con un 89% y los hombres un 84%. Tenemos una diferencia de P menos P1 menos P2, una estimación de la diferencia de 0.0493816 y el índice de nivel de significancia del 95% para la diferencia, con un intervalo de 0.017 2287 y 0.09 70 410.
Para la prueba de la diferencia tenemos igual a 0 contra igual a 0. Nuestra z es 2.03 y nuestro valor de p fue 0.042. Entonces habíamos dicho que nuestro nivel de significancia era 0.05 y con esto podemos concluir que tenemos la evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alternativa, ya que tenemos un nivel de significancia del 0.5 y es menor a este. Ya que hay una diferencia, entonces rechazamos nuestra hipótesis nula. El porcentaje de mujeres que está de acuerdo si es diferente al porcentaje de hombres que está de acuerdo. Pasamos a nuestra presentación. Estos serían los datos que tuvimos. Pasamos al punto 9.3, inferencia a partir de dos muestras. Inferencia a partir de dos media muestra independiente. Tenemos la siguiente definición. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, variados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto. Por ejemplo, datos antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados. Por ejemplo, datos de peso de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Tenemos el siguiente ejemplo de hombres que hablan tanto como las mujeres. El siguiente ejemplo nos dice: un encabezado de USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refiere a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según datos de Are Women Really More Talking the Men? Esencia y volumen 317, número 5834. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Nos dice la siguiente pregunta: para saber una diferencia. Después nos dice que construyamos un intervalo de confianza para la diferencia. Tenemos los siguientes datos. Vamos a abrir Minitab. Tenemos nuestros datos en Minitab. Para esto nos vamos a ir a estadística básica. Seleccionamos de dos muestras. Aquí vamos a seleccionar datos resumidos y colocamos nuestros datos. En este caso fueron 186 en la primera muestra, en la media de la muestra fueron 15.668.5. En la desviación estándar fueron 8.632.5. En nuestra muestra 2, en el tamaño de la muestra tenemos 210. En la media de la muestra tenemos 1.215, perdón. Y en la desviación estándar tenemos 730.5.
7301.2. Para las opciones dejamos el 95% como nivel de confianza. Diferencia hipotetizada dejamos el 0.0 y aquí seleccionamos y vamos a aceptar. Vamos a aceptar y tenemos nuestros siguientes datos. Vamos a ver si coinciden con los que tenemos. De nuestros datos, entonces tenemos nuestra muestra 1 de 186 y nuestra muestra 2 de 210. Tenemos la media, nuestra desviación estándar, tenemos la diferencia de la media de 1 menos la media 2, la estimación de la diferencia que fue menos 547, el índice de confianza del 95% para la diferencia de la muestra 1 que es menos 2137 y la muestra 2 que es 1144. Nuestra prueba P es igual a 0 contra una diferencia igual y el valor de T es igual a menos 0.68 y nuestro valor de P fue menos 0.500. Entonces con esto podemos concluir que la hipótesis alternativa no estamos planteando si es menor o mayor, con que sea diferente, con eso es suficiente. Nuestro valor de P, como habíamos dicho anteriormente, el nivel de significancia era 0.05, entonces este es mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medidas son iguales, y no podemos rechazar la igualdad de que los hombres y las mujeres hablan el mismo número de palabras en un día. Pasamos al siguiente ejercicio. Serían los datos que obtuvimos. El siguiente tema es el tema 9.3. A partir de dos muestras, inferencia acerca de dos medias muestrales independientes. Ejercicio de distancia de frenado de autos. Tenemos lo siguiente: se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que su distancia de frenado tiene una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Aquí vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Nos pide que construyamos un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media del frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Tenemos aquí nuestra imagen, nuestros siguientes datos.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos los datos que obtuvimos con nuestra diferencia de la media y la segunda media. Tenemos muchos datos en minitas que vamos a abrir. Tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Nos vamos a minitas. Tenemos nuestros datos. Vamos a ir a estadística básica. Seleccionamos T de 2 muestras. Seleccionamos datos resumidos. Aquí vamos a colocar los datos que tenemos acerca de los automóviles, que en este caso el tamaño de la muestra de los automóviles de 4 cilindros y de 6 cilindros. Tenemos una muestra 1, 3 y una muestra 2, serían 12. En la media de la muestra colocamos 137.5 para la primera muestra, 5.8 para la desviación estándar para nuestra segunda muestra. En la media de la muestra colocamos 136.3 y para la desviación estándar colocamos 9.7, que fue lo que nos dice el ejercicio. En el nivel de significancia dejamos un 95%. En la diferencia hipotetizada dejamos el 0.0. En la hipótesis alternativa seleccionamos diferencia menor a la diferencia hipotética. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Nos muestra los siguientes datos de la muestra 1 y la muestra 2 con los datos que colocamos en la muestra 1, que eran 13, 137, 5.80 y en esta parte tenemos la media, que fue 137.50 para la primera muestra. Para la segunda muestra fueron 136.30. Nuestra desviación estándar en la primera fue 5.80, en la segunda fue 9.70. El error de la media fue 1.6 y para la segunda muestra fue 2.8. Tenemos una diferencia de la media menos la segunda media, una estimación de la diferencia de 1.20 y límite inferior del 95% de la diferencia, menos 4.42, y la prueba de T de la diferencia es igual a 0 contra un valor de T de igual a 0.37. Tenemos nuestro valor de P, que fue 0.357. Entonces concluimos que aceptamos nuestra hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. También concluimos que la distancia de frenado en los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia de frenado en los automóviles de 6 cilindros. Para sacar nuestra estimación de la hipótesis para obtener nuestro intervalo de confianza nos vamos a ir a estadística básica. Tuve 2 muestras en opciones. Lo único que vamos a cambiar es
diferencia igual a la diferencia hipotética. Vamos a dar a aceptar. Y aquí tendríamos nuestro intervalo de confianza. El índice del 95% para la diferencia y nuestro intervalo que fue de menos 5.61 en la primera muestra y 8.01 para la segunda. Nuestra T de diferencia que fue 0.37 y nuestro valor de P que fue de 0.715. Vamos a continuar con nuestra presentación. El siguiente tema es el tema número 9.4. Diferencia a partir de dos muestras. Inferencia acerca de dos medias muestrales dependientes. Tenemos la siguiente definición. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Ejemplo de clasificación con base al consumo de combustible en automóviles. A continuación se incluye la clasificación con base al consumo de los combustibles en millas por galones combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de clasificación y el nuevo sistema, según datos de USA Today. El nuevo sistema de clasificación se implementó en respuesta a las quejas de las calificaciones del antiguo sistema, que eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las clasificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determinaremos el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo del sistema nuevo de clasificación. Estos serían los datos que obtuvimos del antiguo sistema contra el nuevo sistema de clasificación. Nos muestran el número de datos, la desviación estándar, la media, nuestro nivel de confianza con un 99%. Entonces nos vamos a ir a nuestro ejercicio, nuestros datos para abrirlos y realizar el ejercicio en Minitab. Clasificación del frenado. Nos vamos a Minitab. Aquí vamos a seleccionar estadística básica. Aquí vamos a seleccionar de pareada, cada muestra en una columna. En la muestra 1 colocamos antiguo sistema y en la 2 nuevo sistema de clasificación. Aquí en el nivel de confianza lo vamos a cambiar al 99%, como habíamos dicho. En la diferencia hipotesizada dejamos el 0.0 y en la hipótesis alternativa seleccionamos diferencia menor a la diferencia hipotética. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Vamos a aceptar. Entonces tenemos nuestros datos, nuestra T pareada para el antiguo sistema de clasificación contra el nuevo sistema de clasificación. En el antiguo sistema de clasificación tenemos en el número de datos
Para el antiguo sistema 20, para el nuevo sistema 20 y la diferencia fue 20. Para la media del antiguo sistema tenemos 22.70 y para el nuevo sistema de clasificación 20.35. Para la diferencia tenemos 2.350. Para la distribución estándar tenemos un sistema antiguo de clasificación de 5.37 y el nuevo sistema de clasificación que es 4.72 con una diferencia de 0.745. En el error estándar de la media tenemos para el antiguo sistema 1.20 y el nuevo sistema 1.05 con una diferencia de 0.167. Tenemos el índice de confianza con un 99%, como lo habíamos dicho en nuestros datos. Para la diferencia de la media de la primera muestra de 1.873 y la segunda de 2.827. Tenemos una prueba T de diferencia media igual a 0 contra un valor de T que es igual a 14.10. Nuestro valor de P fue 0.000. Entonces nuestro nivel de significancia, como habíamos dicho anteriormente, era el 0.05. Tenemos el valor de P que es menor. Nuestro valor de P fue 0.01, entonces rechazamos la hipótesis y tenemos la evidencia suficiente para registrar la hipótesis nula, ya que es igual a 0 o que las medidas son iguales y aceptamos nuestra hipótesis de que la media del antiguo sistema de clasificación es mayor a la del nuevo sistema de clasificación para el nivel de confianza. Para nuestro intervalo de confianza nos vamos a ir a estadística básica. Seleccionamos T pareada. Vamos a dejar todo como está y aquí solo vamos a poner la diferencia igual a la diferencia hipotética. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Entonces nos muestra nuestro índice de nivel de confianza del 99% para la diferencia de la media de 1.873 y el otro que fue 2.827 con una prueba T de diferencia de 14.10 y nuestro valor de P. Pasamos a nuestra presentación. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente: ejercicio de costo de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de daños sufridos en los choques controlados a baja velocidad. Según datos de el Institute for Hollywood Safety, las marcas de los automóviles de Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan construyen un intervalo de confianza del 95% para la media de la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y el costo de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y también nos pide determinar el intervalo de confianza para la diferencia entre el costo de reparación de la parte frontal y la parte trasera. Tenemos nuestros siguientes datos. Estos serían los datos que tuvimos de nuestro ejercicio. Nos vamos a ir a Minitab para abrir los datos. Nuestros datos del costo de reparación frontal contra el costo de reparación de la parte trasera de los automóviles. Para esto nos vamos a ir a
estadística básica, seleccionamos de pareado, seleccionamos datos resumidos, datos en cada columna. En la primera seleccionamos costo de reparación parte frontal, en la segunda costo de la parte trasera. En opciones dejamos el nivel de confianza en 95%, la diferencia hipotetizada de 0.0 y la hipótesis alternativa de la diferencia igual a la diferencia hipotética. Damos a aceptar y aceptar. Entonces tenemos nuestro costo de reparación de la parte frontal de la media. En el número de datos es 9 y la diferencia es 9. La media es 2669, nuestra desviación estándar 1461. En la parte trasera tenemos 1830 y 1024. El error de la media es 487 en la parte frontal y en la parte trasera 341, con una diferencia de 645. Tenemos el índice de nivel de confianza del 95% de la media de menos 648 y el segundo dato es 2327. Tenemos la prueba de t de la diferencia de la media de 0 contra el valor de t, que es 1.30, y el valor de p, que nos dio un total de 0.029. Entonces el 0.029 es mayor a nuestro nivel de significancia, que como habíamos dicho anteriormente era 0.05. Podemos aceptar la hipótesis nula y podemos decir que hay una diferencia entre los costos de reparación frontal y trasera, y pueden ser iguales a no existir una diferencia significativa. Pasamos a nuestra siguiente. Inferencia a partir de dos muestras, comparación de la variación de dos muestras. Nuestro objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas de población. La prueba F sirve para comparar las varianzas poblacionales o de desviación estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan las distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Ejemplos de conteos de plaquetas. Tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice: a continuación se incluyen nuestros conteos de plaquetas, números por milímetros cúbicos de hombres y mujeres elegidos al azar según datos de National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajo las plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos más elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación de estándar. Tenemos nuestros datos obtenidos. Ahora vamos a realizar el ejercicio Minitab. Tenemos nuestros siguientes datos para el conteo de plaquetas de hombres y mujeres. Vamos a ir a estadística, seleccionamos dos varianzas, seleccionamos cada muestra en su color, seleccionamos en la muestra 1 mujeres y en la muestra 2 hombres. En opciones dejamos un nivel de confianza del 95%. En la relación tenemos una desviación estándar de la muestra de 1 contra una desviación de
estándar de la muestra 2. Tenemos una relación hipotética de 1, una hipótesis alternativa. Aquí vamos a dejar hipótesis igual a la relación de hipótesis. Vamos a dar clic en este para utilizar la prueba de intervalos de confianza en la distribución normal. Vamos a aceptar. En gráficas vamos a aceptar métodos y en los resultados también vamos a seleccionar método, estadísticas, intervalos de confianza y pruebas. Vamos a aceptar. Aceptar. Entonces aquí tenemos nuestros datos. La hipótesis nula de mujeres y nuestra hipótesis alternativa de mujeres y hombres. El nivel de confianza fue de 0.05 y se utilizó la F en este método, que es exacto solo para datos normales. En esta estadística tenemos el número de datos que fue 27 y 23, una desviación estándar para las mujeres de 75.993, una varianza de 5.774.971 y una desviación estándar con el nivel de confianza del 95% de 59.846 y 104.144. En los hombres tenemos el número de datos de 23, una desviación estándar de 62.6, una varianza de 3.857.127 y el índice de confianza para la desviación estándar, que fue de 48.032 y 87.902. También tenemos la relación de la desviación estándar, que fue de 1.224 en una relación de varianza de 1.497. Le hice separar la relación de varianza y desviación estándar menos el 0.805 y el 1.633. Para la relación de la varianza tenemos 0.648 y 3.360. En estadística tenemos nuestra prueba de 1.50 y nuestro valor de P de 3.40. Tenemos nuestras siguientes gráficas de valores individuales de hombres y mujeres. Podemos ver que las mujeres tienen una distribución más dispersa que la distribución de los hombres, que es más pegada. Tenemos los datos de 150 a 500. En la siguiente gráfica de barras tenemos lo siguiente: nos muestra el histograma de mujeres y hombres. Aquí podemos agregar etiqueta de datos para tener mejor expectativa. Entonces tenemos una frecuencia del 0 al 10 y de 150 a 450. En las mujeres tenemos el nivel más alto, que fue de 10, y el nivel más bajo, que fue de 2, con un valor de 2 y una clase de 175.225. En el más alto, que fue de 10, tenemos la clase que fue de 225.275. En el de mujeres. En el de hombre tenemos nuestro valor más alto, que fue el de 10, una clase de 225.275. Nuestro valor más bajo fue el de 1. En este tenemos un valor de clase 1 y la clase es 375.425. Entonces aquí tenemos un conteo más disperso.
Y en nuestra última gráfica, que es lo más importante, tenemos que analizar los datos. La desviación estándar de las mujeres son iguales, es igual a 1. Entonces tenemos una relación de 1 a 1 con el índice de confianza del 95% para mujeres y hombres. Entonces tenemos la misma relación, y en la desviación estándar de mujeres son iguales a 1, y la hipótesis alterna plantea que los resultados es diferente a 1, por lo cual la desviación estándar es igual a 1 y las mujeres y los hombres son diferentes en el nivel de significancia, que es de 0.05, y el nivel de confianza, que fue de 95%. Es posible que la desviación estándar sean iguales sus intervalos. Aquí no podríamos usar la hipótesis alternativa y estaríamos aceptando nuestra hipótesis normal. En la gráfica de caja de mujeres tenemos el cuartil 1, nuestra media de 284, nuestro cuartil 3 de 384.5, nuestro rango intercuartil, que es de 105.5, y nuestra caja de bigotes, que fue de 198, 471, con el número de 27 gatos. Aquí tenemos 23 gatos, primer cuartil 225, nuestra media de 264.5, nuestro tercer cuartil 321.5. Nuestra caja de bigotes en 164.384.5. Nos vamos a la presentación para el siguiente ejercicio. Estos fueron los datos que obtuvimos, nuestras gráficas. Pasamos al siguiente ejercicio: inferencia a partir de dos muestras, comparación de la variación de dos muestras. Ejercicio de discriminación. Los Reviewing Comisiones de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination y Born in American Station, volumen 58, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma división estándar. Vamos a abrir nuestros datos sin límites. Tenemos nuestros datos del ejercicio de discriminación. Vamos a irnos a estadística básica, dos varianzas. Aquí vamos a seleccionar cada muestra en su columna, solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. En opciones llegamos al 95%, nuestra relación hipotética de 1. Vamos a ir aquí, vamos a aceptar, gráficas, vamos a aceptar. En resultados, método, estadística, intervalo de confianza y prueba, seleccionamos todos. Vamos a aceptar, opciones, le dejamos relación igual a relación hipotética, aceptar y aceptar. Nos muestran los siguientes datos. Tenemos
método, nuestra hipótesis nula, solicitantes con éxito y sin éxito es igual a 1 y solicitantes sin éxito es igual a la diferencia de 1. Nivel de significancia 0.05. Se utilizó el método F. En este método es exacto solo para los datos normales. Tenemos un número de datos de 23 en solicitantes sin éxito, una desviación estándar de 7.220, una varianza de 53.134, el índice de confianza del 95% de la desviación estándar que es 5.584 y 10.219. En los solicitantes con éxito tenemos el número de datos 30, una desviación estándar de 5.884, una varianza de 34.616, un nivel de confianza para los solicitantes con éxito de 4.686 y 7.909. Tenemos una relación de la desviación estándar de 1.227 y una relación de la varianza de 1.506. Tenemos una relación de la desviación de 0.831 y 1.853. En la relación de la varianza tenemos 0.690 y 3.334. Tenemos nuestra prueba, nuestra estadística de prueba que es 1.51 y el valor de P que fue de 0.029. Tenemos nuestras gráficas. Vamos a checar nuestra presentación. Los datos son iguales y coinciden. Vamos a Minitab. Tenemos los solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito. Tenemos nuestros datos. Tenemos una gráfica más dispersa en los solicitantes sin éxito con una media de 46.9565. En esta los datos están más pegados. Tenemos una media de 43.93.33. Aquí nos muestra la fila de solicitantes con éxito, que es igual a 48, y cuando muevo el cursor nos muestra la fila 27 y con éxito 51. Si lo movemos nos muestra cada símbolo. En la siguiente gráfica, que es el histograma de solicitantes sin éxito y solicitantes con éxito, vamos a agregar los datos, etiquetas de datos. Vamos a aceptar para tener mejor enfoque de esto. Tenemos una frecuencia del 0 al 8 y del 0 al 60. En los solicitantes con éxito, nuestro mayor sin éxito, tenemos el mayor que fue el número 7. Tenemos una clase de 42.5 a 47.5. Después varía de 3 a 3 y el más bajo que nos muestra el número 1 con 57.5 y 62.5. En las solicitantes con éxito, el mayor fue la clase número, el valor número 13 con la clase 42.5 y 47.5. Nuestro valor más bajo fue el 1, que se repite 2 veces, después el 3 y el 5. Nuestro nivel más bajo, que fue el 1, nos muestra una clase de 52.5 y 57.5. Por último, nuestra última tabla que utilicé para ver balanzas solicitantes con éxito y sin éxito, tenemos una relación de 1 contra 1.
Tenemos una relación del 95% para el nivel de significancia. Tenemos nuestro valor de P, que fue 0.029. Como lo habíamos dicho, tendría que ser el 1, entonces es menor a nuestro índice, que fue de 1. En el nivel de confianza tenemos el 95% para la desviación de estándar. Y solicitantes con éxito tenemos una estimación de 7.22041 con un intervalo de 5.58 y 10.21. En los solicitantes con éxito tenemos una estimación de 5.88, un intervalo de 4.68 en el primero y en el segundo 7.90. En la gráfica de solicitantes sin éxito contra los solicitantes con éxito tenemos el primer cuartil, nos muestra la media, el tercer cuartil, el rango intercuartil, la caja de bigotes y el número de datos que fue de 23. El primer cuartil 42 y el tercer cuartil 34. En nuestro número de datos en solicitantes con éxito tenemos 30. El primer cuartil nos muestra 41.25 y el tercer cuartil 48. La media fue de 45. Eso sería todo. Gracias.